Puede que no te des cuenta, pero tu cuerpo está ahora mismo, en este preciso instante, conversando con el universo. Cada célula es como un pequeño transmisor que emite señales y capta frecuencias que, silenciosamente, moldean tu forma de sentir, pensar e incluso actuar. Este intercambio es constante, incluso en reposo, y lo más sorprendente es que gran parte depende no de lo que sucede a tu alrededor, sino de lo que sucede en tu interior. Bruce Lipton nos recuerda que no son tus genes los que determinan el curso de tu vida, sino el entorno químico creado por tus emociones y pensamientos. Y este entorno, esta química invisible, es la música que tu cuerpo le toca al mundo. Si alguna vez te has preguntado por qué a veces parece tan difícil mantener la vibración alta, quizás sea porque te han enseñado a hacerlo solo con la mente. Piensas en positivo, repites afirmaciones, intentas mantenerte concentrado, pero en el fondo algo parece estar frenando esa energía. Y no es porque seas incapaz, sino porque la verdadera vibración no nace solo del pensamiento, nace de la coherencia. Esa sensación donde pensamiento y emoción trabajan juntos, como dos músicos afinando sus instrumentos antes de un concierto. Es en esta alineación que tu frecuencia se eleva de forma natural, no como un esfuerzo agotador. Joe Dispenza nos muestra que cuando tu corazón y tu cerebro están en armonía, el campo electromagnético a tu alrededor cambia considerablemente. No es una metáfora, es física, es biología. Tu cuerpo deja de emitir señales fragmentadas y comienza a vibrar con claridad, como una radio sintonizada en la emisora correcta. Piensa en lo que sucede cuando una radio está ligeramente desfasada. El sonido se llena de ruido, e incluso si la música está presente, se pierde entre el ruido. Lo mismo te sucede cuando tus emociones y pensamientos están desincronizados. La música de tu vida sigue ahí, pero el ruido emocional la ahoga. Quizás has intentado forzar la alegría en días difíciles, has intentado sonreír, has intentado pensar que todo está bien. Pero tu cuerpo no lo cree, y esta es la verdad que pocos te dicen. Tu cuerpo no responde a lo que piensas conscientemente, responde a lo que sientes de verdad. Es como si tus células preguntaran, ¿de verdad lo crees? Y actuaran en consecuencia. Por lo tanto, cuando la mente dice sí y el cuerpo dice no, la vibración no se sostiene. No se trata, por lo tanto, de simplemente pensar en voz alta, sino de crear un ambiente interior donde esta vibración sea inevitable, donde las emociones, los pensamientos e incluso los pequeños gestos del día hablen el mismo idioma. Es esta coherencia interna la que permite que la alta frecuencia deje de ser un esfuerzo y se convierta en un estado natural. Y aquí hay algo esencial que entender desde el principio. Mantener una vibración alta no es magia, no es un privilegio de unos pocos, es ciencia aplicada a tu vida, es la biología de las creencias, como nos enseña Bruce Lipton, y la coherencia corazón-cerebro, como nos muestra Joe Dispenza. Es comprender que lo que sientes moldea tu entorno interno, y ese entorno interno, a su vez, se comunica con cada célula de tu ser, determinando cómo piensas, actúas e incluso lo que percibes como posible. En definitiva, vibrar alto no se trata de huir de lo que duele, sino de reorganizar tu forma de relacionarte con lo que sientes. Es como aprender a afinar un instrumento. No cambias la música, pero sí cómo suena. Y cuando eso sucede, el mundo que te rodea empieza a responder de forma diferente, porque al fin y al cabo, tú eres la antena, y lo que transmites determina lo que recibes. A veces, lo que nos quita la energía no son las grandes tormentas de la vida, sino las pequeñas gotas que caen día tras día, casi sin darnos cuenta. Una línea que parece moverse, una mirada de reojo, una palabra malinterpretada, un comentario precipitado que resuena en nuestra mente. Son estas pequeñas fisuras en nuestro campo emocional las que silenciosamente empiezan a alterar nuestra frecuencia. El cuerpo, siempre alerta, responde a cada una de estas microtensiones, ajustando su química interna como si reaccionara a amenazas reales. Y poco a poco, lo que antes era una simple molestia se convierte en el telón de fondo emocional del día. La neurociencia nos muestra que cualquier pequeña frustración desencadena la liberación de sustancias que pueden alterar el equilibrio energético del cuerpo. El cortisol, por ejemplo, útil en situaciones de alerta específicas, comienza a liberarse en exceso, drenando la vitalidad y dificultando la claridad mental. Es como intentar mantener una llama encendida en un ambiente donde pequeñas corrientes de aire intentan apagarla constantemente. Quizás consigas mantenerla encendida un tiempo, pero requiere un esfuerzo constante, y el desgaste es inevitable. Bruce Lipton nos recuerda que estas reacciones químicas no son solo respuestas momentáneas, crean un entorno celular que influye directamente en el funcionamiento de todo el organismo.
Cada microirritación es registrada por el cuerpo y si no se procesa, se convierte en otra señal de alerta que mantiene el sistema nervioso en tensión. Es como si, con cada pequeño evento, la radio de tu vida se desentonara ligeramente, acumulando ruido hasta que la música deja de sonar con tanta claridad. A menudo no nos damos cuenta de que pasamos la mayor parte del día bajo esta interferencia. Es como intentar escuchar una hermosa melodía, pero con un silbido constante de fondo. Quizás reconozcas la música, pero no la aprecias plenamente. El problema es que este ruido emocional, aunque sea pequeño, actúa de forma acumulativa, influyendo en nuestras decisiones, percepciones e incluso en cómo reaccionamos ante las situaciones más importantes. Identificar estas microfuentes de estrés no es un ejercicio de vigilancia rígida, sino de conciencia sutil. Se trata, por ejemplo, de notar cómo el cuerpo se tensa en ciertas situaciones, cómo cambia la respiración, cómo se estrecha la mirada. Estas son señales sutiles de que la frecuencia está cambiando. Y cuando empezamos a percibir estas señales con mayor claridad, tenemos la oportunidad de ajustar nuestro tono antes de que el ruido se vuelva dominante. En definitiva, mantener una vibración alta a lo largo del día no se trata de eliminar cualquier pequeña tensión. Eso sería imposible. Se trata de aprender a reconocerlas a tiempo para que no se acumulen y dicten el ritmo de tu energía. Se trata de darte cuenta de que, incluso en medio del inevitable ruido, es posible mantener la música principal sonando, porque la verdadera fuerza vibratoria no reside en la ausencia de ruido, sino en la capacidad de no dejar que éste dicte la sinfonía de tu vida. Hay momentos en los que intentas cambiar el curso de tu día con un solo pensamiento. Intentas convencerte de que todo estará bien, buscando palabras que suenen ligeras y esperanzadoras, pero sientes que, por mucho que lo repitas, algo no se mueve en tu interior. Es como si tu mente quisiera avanzar, pero tu cuerpo estuviera atrapado en un lugar invisible. Este lugar se llama modo de supervivencia, un estado biológico y neurológico que no responde a frases optimistas, porque está programado para responder solo a señales de amenaza o seguridad. Cuando el cuerpo entra en modo de lucha o huida, se activa un mecanismo primitivo. El cerebro reptiliano toma el control, liberando sustancias como cortisol y adrenalina, que preparan los músculos, el corazón y la respiración para reaccionar. Es un proceso útil ante un peligro real e inmediato, pero en el mundo moderno también se desencadena por preocupaciones, discusiones, presión e incluso recuerdos del pasado. El problema es que, en este estado, el cuerpo redirige la energía a las funciones de defensa y suspende procesos que considera no esenciales en ese momento, como la creatividad, la regeneración celular y la expansión emocional. Bruce Lipton explica que cuando vivimos bajo el influjo de la química del miedo, el cuerpo literalmente bloquea el acceso al potencial creativo que nos permitiría encontrar nuevas soluciones y elevar nuestra vibración. Es como si, a la menor señal de tensión, el sistema interno cerrara las cortinas para protegerse. Por lo tanto, ni siquiera un pensamiento positivo intenso puede atravesar esta barrera, no porque carezca de valor, sino porque no encuentra terreno fértil donde germinar. Este estado de alerta constante genera un profundo desgaste. Imagine una alarma de seguridad que nunca se apaga. Al principio cumple su función, luego se convierte en un ruido molesto que interfiere con todo. El cuerpo, al mantenerse en modo de supervivencia durante largos periodos, también empieza a sufrir este desgaste. Y es precisamente por eso que, en esos momentos, intentar convencerse solo con la mente es como hablarle a una puerta cerrada. La clave, entonces, no es reprimir más pensamientos, sino crear espacios para que el sistema nervioso vuelva a sentirse seguro. Las pausas breves, los momentos de respiración profunda y la presencia consciente no son lujos, sino una forma de abrir el camino para que la mente y el cuerpo se reconectan. Es en esta igualdad de condiciones que las palabras positivas dejan de ser solo frases bonitas y se convierten en verdaderos detonantes de transformación. Cuando el cuerpo abandona el modo de supervivencia y entra en un estado de equilibrio, el cerebro recupera el acceso a áreas asociadas con la imaginación, la claridad y la empatía. Es en este estado que el pensamiento positivo se convierte en una semilla capaz de crecer. Antes de eso, por muchas veces que se repita, es simplemente un mensaje perdido en un entorno interno que no está preparado para recibirlo. La verdadera elevación vibratoria, por lo tanto, comienza con la restauración de esta seguridad interior, permitiendo que la mente y el cuerpo vuelvan a hablar el mismo idioma. Hay una distancia silenciosa entre lo que te dices a ti mismo y lo que tu cuerpo, en el fondo, cree que es verdad.
Puedes declarar en voz alta que deseas prosperidad, salud o amor, pero si la sensación interior no coincide con esas palabras, la vibración real no cambia. Y esto sucede porque el cuerpo es como un archivo viviente que almacena recuerdos, condicionamientos y emociones de toda una vida. Se guía menos por las palabras que pronuncias y más por las experiencias que reconoce como familiares. La neurociencia y la epigenética demuestran que construir mentalmente una nueva narrativa no es suficiente si tu base emocional permanece ligada a viejos patrones. Si, por ejemplo, creciste escuchando que el dinero escasea o que las oportunidades son escasas, estos mensajes se incrustan como programas en tu subconsciente. Incluso si crees conscientemente que la prosperidad es posible, tu cuerpo puede reaccionar con desconfianza ante cualquier señal de abundancia porque ha sido entrenado para operar en un patrón opuesto. Bruce Lipton explica que estas creencias subconscientes influyen directamente en la química corporal. Cuando el subconsciente percibe algo como una amenaza para lo familiar, incluso si esa amenaza es algo positivo, como una nueva oportunidad, desencadena reacciones que sabotean el cambio. Es como intentar nadar contra una corriente invisible. La mente avanza, pero el cuerpo insiste en volver al punto de partida. Esta incoherencia interna crea un campo vibratorio inestable. Incluso puedes sentir momentos de entusiasmo al pensar en tus metas, pero pronto aparece un peso, una sutil resistencia, como si algo te devolviera a lo familiar. Esto sucede porque la verdadera vibración no se produce solo con el pensamiento, sino mediante la alineación del pensamiento, la emoción y la sensación física. Por lo tanto, muchos cambios profundos no comienzan con grandes gestos, sino con la reeducación sensorial. Esto implica introducir al cuerpo en experiencias concretas que validen la nueva realidad deseada. Por ejemplo, sentirse seguro antes de buscar cambios importantes, experimentando con pequeñas dosis de lo que se desea hasta que el cuerpo lo reconozca como algo natural y no como una amenaza. Con el tiempo, esta repetición crea nuevos registros emocionales y neurológicos, reemplazando viejos patrones por estados más acordes con lo que se desea manifestar. La vibración, en esencia, es el lenguaje de la coherencia. No es lo que piensas una o dos veces al día, sino lo que tu cuerpo cree en cada momento. Y cuando el pensamiento y la creencia física convergen en un mismo punto, no hay resistencia que impida que esta frecuencia se manifieste en todo lo que experimentas. La energía deja de oscilar y comienza a fluir con firmeza, transformando no solo lo que sientes, sino también lo que atraes, percibes y construyes a lo largo del camino. La pérdida de alineación no siempre se debe a desviaciones importantes. A menudo se acumula en detalles casi imperceptibles. Son decisiones pequeñas pero repetidas que te alejan gradualmente de la frecuencia que deseas mantener. Un alimento que no nutre, pero se consume por costumbre. Una conversación que te cansa, pero se mantiene por conveniencia. Una palabra dicha contra ti en broma, pero que refuerza viejas creencias. Cada una de estas microinconsistencias, por sí sola, parece inofensiva. Juntas, forman un campo vibratorio inestable que interfiere con la claridad energética de tu día. El cuerpo, extremadamente sensible, percibe estos desajustes incluso antes de que la mente los detecte. Responde con pequeños cambios en el ritmo respiratorio, la tensión muscular y la postura. Estas son señales de que algo en tu comportamiento no concuerda con lo que dices desear. Bruce Lipton nos recuerda que el cuerpo es un campo de pruebas constante. Registra no solo lo que dices o piensas, sino también lo que realmente haces. Y si tus acciones no confirman tu intención, la frecuencia que emites se fragmenta. La neurociencia emocional explica que cada decisión, por pequeña que sea, refuerza un circuito neuronal específico. Cuando repetimos comportamientos que no se alinean con nuestra intención superior, fortalecemos las vías que nos mantienen en viejas frecuencias. De igual manera, cuando empezamos a alinear las microdecisiones con el estado que queremos mantener, creamos nuevas vías neuronales que facilitan el mantenimiento de esa energía. Estas inconsistencias no se limitan a grandes contradicciones entre el propósito y la acción. Se pueden encontrar en el tono de voz al hablar de nosotros mismos, el tipo de información que consumimos o la forma en que reaccionamos ante el primer imprevisto del día. Cada gesto, palabra o pensamiento conlleva una firma vibratoria, y la suma de todos ellos define el patrón que emitimos. No se trata de perfección, sino de la coherencia suficiente para que el cuerpo reconozca un camino estable. Cuando el pensamiento, la emoción y la conducta trabajan juntos, la energía se vuelve clara y dirigida. Pero cuando hay un desajuste, por ejemplo, hablar de paz interior manteniendo un ritmo acelerado que impide cualquier pausa, el cuerpo percibe la disonancia y ajusta su vibración para coincidir con la realidad vivida, no con la idealizada. Por eso, a menudo, no es la falta de intención lo que impide la manifestación de una nueva realidad,
sino la falta de constancia en las pequeñas decisiones que la sustentarían. Mantener una vibración alta, por lo tanto, no es solo un acto mental o emocional, sino un estilo de vida que se refleja en las acciones diarias. Es como mantener un instrumento afinado. Pequeñas correcciones constantes evitan la necesidad de ajustes drásticos posteriores. Y cuando estas microcorrecciones se convierten en parte natural de la rutina, una alta frecuencia deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que simplemente sucede, porque se sustenta en un conjunto de decisiones coherentes e integradas. Una sola emoción, cuando se siente profundamente, tiene el poder de impregnar toda tu experiencia como un tinte vertido en un vaso de agua. No importa de dónde provenga, ya sea un gesto amable recibido esta mañana o un recuerdo doloroso que surgió sin previo aviso. Esa emoción comienza a infiltrarse en tus percepciones, reacciones e incluso en tus interpretaciones del mundo a lo largo del día. Por eso, en ciertos momentos, parece que todo va bien, o, por el contrario, que todo va mal. Esto no es casualidad, sino el efecto holográfico de la emoción, que tiñe cada detalle con su propio matiz. Joe Dispenza explica que cuando experimentamos emociones muy coherentes, como la gratitud, el amor o la inspiración genuina, nuestro campo energético se reorganiza. Las ondas cerebrales y la frecuencia cardíaca se armonizan, creando un patrón más estable y poderoso que influye no solo en cómo nos sentimos, sino también en cómo interactuamos con las personas y las situaciones. Es como si todo el cuerpo comenzara a vibrar a una frecuencia que atrae experiencias compatibles con ese estado. Por otro lado, las emociones densas y repetidas, miedo, resentimiento, frustración, también reorganizan el campo, pero de una manera que limita nuestra percepción. Cuando nos abruman, nuestra atención se centra en lo que confirma ese estado interno, filtrando la realidad para mantener la emoción activa. Así, un pequeño contratiempo puede convertirse en un símbolo de que el día es malo, y la mente casi automáticamente encuentra otras pruebas que apoyan esta narrativa. El efecto holográfico no es solo psicológico, sino también físico. Las emociones influyen en la liberación de neurotransmisores y hormonas, que a su vez afectan a todo el cuerpo. Una emoción intensa puede aumentar la oxigenación del cerebro, relajar los músculos y mejorar la coordinación entre los sistemas internos. Una emoción intensa puede contraer los vasos sanguíneos, reducir la respiración y tensar todo el cuerpo. Por eso no basta con intentar pensar diferente, mientras el cuerpo aún está imbuido de una sensación que lo mantiene atrapado en un patrón vibratorio específico. Aprender a anclar emociones constructivas en el cuerpo es una forma de aprovechar este efecto holográfico. Cuando se cultiva y se mantiene una sensación intensa durante unos minutos con atención y presencia, no solo llena el momento, sino que comienza a resonar durante horas. Es como poner un filtro de color en las lentes con las que ves el mundo. Aunque el paisaje cambie, el tono permanece. En definitiva, lo que transforma un día no es la cantidad de eventos positivos o negativos, sino el estado emocional que sirve como lente para interpretarlos. Cuando la emoción predominante es coherente y elevada, el mundo parece más abierto, la gente más receptiva y las oportunidades se hacen más evidentes. Esto no es una ilusión, es la realidad que se reorganiza para reflejar la vibración que llevas dentro. Respirar es el puente más simple, pero a la vez más poderoso, entre lo que sientes y lo que piensas. No es solo un acto automático que sustenta la vida, sino un regulador silencioso de tu estado vibratorio. Cada inhalación y exhalación transmite información al cuerpo y a la mente, ajustando ritmos internos que van mucho más allá del oxígeno que llega a los pulmones. Es a través de la respiración que el sistema nervioso recibe señales directas sobre si está seguro o alerta. La fisiología explica que la forma en que respiramos influye en la producción de neurotransmisores y hormonas. La respiración corta y acelerada, típica en momentos de tensión, envía al cerebro un mensaje de peligro, incluso cuando no hay una amenaza real. El cuerpo activa entonces respuestas de supervivencia. Los músculos se contraen, la frecuencia cardíaca aumenta y la atención se reduce. La respiración lenta y profunda activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la sensación de calma y la recuperación del cuerpo. Joe Dispenza observa que cuando respiramos coherentemente, creando un ritmo constante e intencional, es como si armonizáramos nuestro corazón y cerebro. Esta alineación crea un campo energético más organizado, capaz de cambiar no solo cómo nos sentimos, sino también cómo nos conectamos con nuestro entorno. La respiración se convierte así en una herramienta inmediata para cambiar de frecuencia, no mediante un esfuerzo mental, sino mediante un ajuste físico que impacta a todo el sistema. Al inhalar profundamente, permitiendo que el aire expanda suavemente la región abdominal antes de llenar el pecho, activamos zonas del cuerpo que permanecen latentes durante la respiración
respiración superficial. Esta expansión abre el espacio interno, no solo físico, sino también emocional. Es como si, junto con el aire, entrara la posibilidad de un nuevo estado, uno más abierto, más estable y más receptivo. Al exhalar consciente y prolongadamente, liberamos no solo dióxido de carbono, sino también la tensión acumulada. Con cada exhalación, el cuerpo recibe la señal de que no necesita luchar ni huir, simplemente puede vivir el presente. Es en este punto que la respiración deja de ser un acto meramente biológico y se convierte en un acto vibracional. El efecto es inmediato, la mente se calma, el cuerpo suaviza su postura y el ritmo cardíaco encuentra un ritmo más tranquilo. En cuestión de minutos, este cambio fisiológico comienza a influir en las emociones y los pensamientos, creando un ciclo de retroalimentación positiva. Por lo tanto, la respiración puede considerarse una llave maestra. Al ajustarla, se ajusta todo el sistema, permitiendo que una vibración alta no sea solo un ideal lejano, sino un estado accesible en cualquier momento. Existe una profunda diferencia entre experimentar la espiritualidad como un estado natural y usarla como un rol a desempeñar. La espiritualidad performativa se centra más en la apariencia que en la esencia. Es cuando los gestos, las palabras y las prácticas se eligen no porque surjan de un sentimiento genuino, sino porque parecen correctos para los demás o para uno mismo. En este escenario, la conexión interna se ve reemplazada por la necesidad de mantener una imagen de paz, equilibrio o iluminación, incluso cuando, en el interior, hay agitación. El cuerpo percibe esta inconsistencia antes de que la mente la reconozca. Se genera una tensión sutil cuando las emociones verdaderas se enmascaran tras un discurso preplaneado. Es como sonreír con el pecho apretado o expresar gratitud con el corazón latiendo con inquietud. Esta desalineación crea un campo vibratorio fragmentado, donde la energía se dispersa, intentando mantener una fachada en lugar de cultivar lo auténtico. La neurociencia emocional demuestra que el cuerpo reacciona de forma diferente a las palabras que concuerdan con el estado emocional y a las que intentan enmascararlo. En el primer caso se observa armonía en la frecuencia cardíaca, los patrones de ondas cerebrales y la respiración. En el segundo se presentan microtensiones musculares, respiración irregular y liberación de hormonas relacionadas con el estrés. En otras palabras, aunque externamente todo parezca estar alineado, internamente el sistema se esfuerza constantemente por mantener una narrativa que no se corresponde con la experiencia real. Este tipo de espiritualidad puede, con el tiempo, generar fatiga emocional e incluso ansiedad. Al fin y al cabo, la distancia entre la verdad interior y la imagen exterior debe mantenerse en todo momento, y este mantenimiento consume energía vital. Bruce Lipton nos recuerda que las células responden al entorno químico generado por nuestras emociones auténticas. Cuando ocultamos lo que sentimos, enviamos señales confusas al cuerpo, lo que dificulta la creación de un campo vibratorio estable. Vivir espiritualmente con coherencia no significa estar siempre tranquilo o feliz, sino permitir que las emociones fluyan por el cuerpo con honestidad, sin temor a ser reconocidas. Es en esta honestidad donde la vibración encuentra solidez. Al aceptar lo verdaderamente presente, incluso si resulta incómodo, abrimos espacio para que la energía se reorganice genuinamente. Así, la espiritualidad deja de ser un acto y se convierte, de hecho, en un reflejo de lo que se experimenta internamente. Para muchos, el silencio es simplemente la ausencia de sonido, pero en la dimensión vibracional es pura presencia. Es el espacio donde la energía se reorganiza, donde la mente se aquieta lo suficiente como para escuchar señales sutiles que, en el ruido cotidiano, pasan desapercibidas. Cuando nos detenemos, aunque sea por un instante, algo en nuestro interior comienza a realinearnos. Es como si el polvo emocional que flota en el aire tuviera tiempo de asentarse, revelando con mayor claridad lo que realmente hay. Bruce Lipton observa que los estados de profunda tranquilidad alteran los patrones de ondas cerebrales, permitiendo que el cuerpo realice procesos regenerativos más eficientes. En silencio, el sistema nervioso encuentra la oportunidad de salir de un estado de alerta constante y activar funciones reparadoras, como la regeneración celular y el fortalecimiento del sistema inmunitario. No se trata solo de descanso psicológico, sino de una verdadera recalibración biológica. El silencio también afecta nuestra percepción del mundo. Cuando nos permitimos una pausa, aumentamos nuestra sensibilidad a frecuencias más sutiles. Es como si, al apagar la música alta, empezáramos a percibir sonidos que siempre estuvieron ahí, pero que antes estaban atenuados. En el ámbito energético, esto significa percibir matices emocionales, intuiciones y conexiones que normalmente quedan ocultas por la prisa y la sobrecarga sensorial. Crear momentos de silencio a lo largo del día es como abrir pequeñas ventanas para que entre la luz. No necesitan ser largos ni ritualizados, pero sí completos. Un minuto de silencio absoluto puede tener más impacto que horas de distracción. Es en este espacio donde la energía encuentra estabilidad, donde la mente y el corazón vuelven a latir al unísono.
En definitiva, el silencio nos recuerda que la alta vibración se mantiene no solo con la acción, sino también con la pausa. Así como una canción se basa en los intervalos entre notas para crear armonía, la vida también necesita estos espacios para mantener la coherencia. Al permitirnos vaciarnos, no perdemos energía, al contrario, creamos espacio para que se renueve, y cada vez que regresamos de este estado, llevamos una claridad que nos ayuda a mantener la alta frecuencia durante más tiempo, sin esfuerzo, porque deja de ser una búsqueda y se convierte en nuestro estado natural. Gran parte de lo que moldea nuestra energía no entra por la boca, sino por los ojos, los oídos e incluso la piel. Nuestra dieta vibracional se compone no solo de comida, sino también de información, conversaciones, entornos e incluso los gestos que intercambiamos con el mundo. Todo lo que absorbemos, consciente o inconscientemente, contribuye a nutrir o desintoxicar nuestro campo energético. Por eso, a veces podemos sentirnos pesados, confusos o inquietos, incluso sin haber hecho nada físicamente agotador. Nuestra energía se ve afectada por la calidad de lo que consumimos en el plano sutil. La física cuántica y la neurociencia demuestran que toda interacción es un intercambio de información y frecuencia. Las palabras transmiten vibración. Las imágenes transmiten mensajes implícitos y los sonidos tienen el poder de cambiar estados emocionales y fisiológicos. Cuando nos exponemos repetidamente a contenidos y entornos que refuerzan el miedo, la ira o la escasez, esta energía comienza a infiltrarse en nuestras percepciones, moldeando nuestra interpretación del mundo. Es como ingerir pequeñas dosis de una sustancia que, con el tiempo, altera nuestra química interna sin que nos demos cuenta. Bruce Lipton enfatiza que las células leen constantemente su entorno para decidir cómo funcionar. Esto no se limita al entorno físico inmediato, sino que incluye el entorno informativo al que nos conectamos, las conversaciones que minan la esperanza, las noticias cargadas de pesimismo, los lugares donde la tensión es constante. Todo esto le comunica al cuerpo que necesita mantenerse alerta, lo que afecta su capacidad para mantener frecuencias más altas. Así como el cuerpo físico necesita alimentos limpios y nutritivos para funcionar bien, el cuerpo vibracional necesita estímulos que fortalezcan estados emocionales y mentales más coherentes. Esto no significa aislarse del mundo, sino cultivar el discernimiento sobre lo que vale la pena recibir. Una sola conversación inspiradora puede cambiar el tono de todo el día. Un entorno tranquilo puede restaurar la energía perdida durante horas de exposición a estímulos estresantes. La música o los sonidos naturales pueden reorganizar la respiración y calmar la mente. Reconocer las señales sutiles de intoxicación vibracional es un paso importante para mantener el equilibrio. A veces, estas señales se manifiestan como irritabilidad inexplicable, sensación de fatiga inmediatamente después de interacciones sociales o dificultad para concentrarse tras consumir ciertos alimentos. Estas son las respuestas del cuerpo al exceso de alimento vibracional que no lo nutre. Al reconocer estos patrones, abrimos espacio para decisiones más alineadas y, en consecuencia, para una energía más estable y clara. En definitiva, la dieta vibracional se centra en la coherencia. Se trata de comprender que todo lo que permitimos entrar en nuestra experiencia, desde las palabras hasta los paisajes, desde los sonidos hasta el silencio, participa en la construcción de la frecuencia que mantenemos. Y cuando esta dieta se practica con atención y cuidado, el cuerpo y la mente responden con mayor ligereza, claridad y vitalidad, creando un terreno fértil para mantener una vibración alta a lo largo del día. La energía no es estática, pulsa, oscila, se expande y se contrae a lo largo del día, como las mareas. Mantener una frecuencia alta no significa estar siempre en el punto máximo de vitalidad, sino reconocer estos movimientos y evitar caídas repentinas que alteren el campo vibratorio. Mantener una energía alta se basa menos en la fuerza constante y más en el equilibrio y la recuperación inteligente. Así como las células del cuerpo se ajustan continuamente para adaptarse al entorno, nuestra energía también requiere una calibración diaria. Bruce Lipton nos recuerda que el organismo es un sistema vivo, en constante diálogo con su entorno. Si las condiciones cambian, ya sea por un desafío emocional, una sobrecarga mental o incluso por sutiles variaciones en el entorno, el cuerpo ajusta su química interna para responder a esta nueva realidad. El problema surge cuando estas respuestas se vuelven desproporcionadas, provocando caídas repentinas que requieren mucho tiempo para recuperarse. Una de las maneras más efectivas de evitar estas fluctuaciones intensas es identificar los factores desencadenantes que agotan la energía antes de que alcancen su punto máximo. A veces, la señal se presenta como un cambio en el ritmo respiratorio, una ligera presión en los hombros o un cambio en el tono interno de los pensamientos. Reconocer estas señales tempranas permite actuar antes de que la vibración baje a niveles que requieran un gran esfuerzo para restaurarse. Otro aspecto esencial es crear momentos de recuperación rápida a lo largo del día.
Estos momentos actúan como pequeños puntos de apoyo que estabilizan la frecuencia, evitando que la acumulación de pequeñas caídas genere un declive general. Esto puede ser un descanso tranquilo, el contacto con algo que genere alegría genuina o incluso un breve cambio a un entorno más tranquilo. El objetivo es que estos descansos no solo interrumpan la caída, sino que también restablezcan la coherencia del sistema. El mantenimiento también implica respetar tu propio ritmo. Hay días en que tu energía natural es menor, e intentar forzar un estado más alto solo crea tensión y resistencia. En estas situaciones, la calibración se logra ajustando las expectativas y priorizando acciones que preservan en lugar de agotar. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, nosotros afinamos nuestro campo energético antes de emprender actividades que nos exijan más. Con el tiempo, esta atención se convierte en un hábito. El cuerpo empieza a reconocer el patrón de estabilidad como su estado natural, y las caídas se vuelven menos frecuentes o intensas. Lo que antes parecía requerir un esfuerzo constante, empieza a suceder de forma natural. Y de esta manera, mantener los picos de energía deja de ser algo puntual y se convierte en el fluir natural de una vida en armonía con la propia energía. Mantener una vibración alta a lo largo del día no se trata de crear un estado artificial de alegría, ni de forzarte a sentir algo que no corresponde al momento presente. Se trata de construir dentro de ti un ambiente interno tan coherente y estable que una alta frecuencia se convierta en una consecuencia natural, no en un esfuerzo constante. Bruce Lipton nos recuerda que tus células siempre responden al entorno químico generado por tus emociones, y este entorno se configura según cómo percibes el mundo. Al cambiar esta percepción, modificas el mensaje que se envía a cada parte de tu cuerpo. Neville Goddard complementa esta perspectiva al afirmar que el estado interno que habitamos se convierte en el molde invisible de la realidad externa. Esto significa que, al mantener una frecuencia interna de plenitud, seguridad y gratitud, creamos las condiciones para que el mundo que nos rodea refleje estas mismas cualidades. No se trata de manipular las circunstancias, sino de permitir que lo externo se ajuste naturalmente a lo que ya está establecido en nuestro interior. La ciencia y la espiritualidad se unen en este punto. Tu cuerpo es a la vez un laboratorio y un templo. En el laboratorio experimentas, te adaptas, observas respuestas y creas nuevas combinaciones de pensamiento, emoción y acción. En el templo cultivas la presencia, la reverencia y un espacio de silencio donde la energía puede alinearse espontáneamente. Esta integración entre lo científico y lo sagrado es lo que sustenta transformaciones profundas y duraderas. Vivir en una vibración alta es, en esencia, vivir en coherencia. Es permitir que tus decisiones, tus emociones y tus pensamientos hablen el mismo idioma. Es darte cuenta de que cada respiración, cada pausa, cada decisión aparentemente pequeña contribuye al campo que sustentas. Y cuando ese campo es estable, no solo influye en cómo te sientes, sino también en cómo te responde la vida. La invitación es para que experimentes habitar, aquí y ahora, el estado que deseas ver reflejado en tu vida. No como una actuación, sino como un reconocimiento íntimo de que esta frecuencia ya es posible. Al vivir como si ya estuvieras en ella, no solo sientes el cambio, sino que presencias en tu propio cuerpo y percepciones la transformación silenciosa que comienza a revelarse en el mundo que te rodea. Y es en esta armonía entre lo que vibra en tu interior y lo que se manifiesta en el exterior que la vida adquiere un nuevo tono, más pleno, más claro y más profundamente verdadero.